Buenas noches. Mañana Estados Unidos va a elegir a un nuevo presidente o reelegir al actual. Es decir, acá lo que se trata fundamentalmente es de si Donald Trump va a seguir siendo el presidente de los Estados Unidos o va a volver a su casa. Esta es la cuestión central que se va a definir mañana y es muy importante para el mundo y obviamente para Estados Unidos porque va a definir una forma de país y también una forma de relacionarse con el resto del mundo por parte de los Estados Unidos. Para hablar de estos temas, para hablar de lo que va a pasar mañana, tenemos en Washington a Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown y también columnista de diarios de diversos medios internacionales. Y también acá en el piso en Buenos Aires a José Octavio Bordón, que fue embajador en Washington y es ahora vicepresidente del CARI, el Centro de Estudio de Relaciones Internacionales más importante del país. La primera pregunta es para Héctor Chamiz. Me gustaría, Héctor, que me digas si realmente, como dicen las encuestas, vos creés que Trump va a perder la elección mañana. Bueno, las encuestas lo indican. No es algo que uno pueda tomar al 100%, pero indica un posicionamiento. Por supuesto que esto para los republicanos remite a 2016, donde también indicaban lo mismo. Y finalmente Trump ganó. Hoy hay algunos estados que están indicando la posibilidad de que vaya demócrata. Texas, por ejemplo, no es el liderazgo de Trump no es tan concluyente en Texas. Y eso indica mucho. Si Trump pierde Texas, perderá la elección. Pero veremos, porque además es una campaña muy peculiar, es una elección como ninguna antes y es, bueno, un candidato presidente en ejercicio que también en la última semana ha estado en el país, ha estado hoy, ayer y antes de ayer, ha tenido 5 o 6 actos de campaña en diferentes puntos del país. Entonces, yo no me adelantaría. En 2016 también estaba claro todo y resultó diferente. Una pregunta para los dos. ¿Es realmente excepcionalmente importante esta elección de Estados Unidos? Bordón. Es muy importante, siempre lo es porque ciertamente ha sido el país más poderoso y la gran potencia durante bastantes años. En este momento es una de las dos grandes superpotencias. Pero es más importante que lo habitual. Y está... Por la figura de Trump. Pero además de por eso. Primero porque teníamos una situación antes de la tormenta perfecta que de alguna manera nos trajo el COVID a nivel global y especialmente en Occidente, desde el norte de Europa hasta nuestro país y Chile, que es que teníamos una gran expectativa y inseguridad sobre qué podía pasar en el mundo por los impactos positivos y negativos de la rápida y veloz y profundo cambio tecnológico que traía crecimiento, pero también mucha inequidad dentro de los países desarrollados, en los no desarrollados y entre los países. Segundo, en ese mismo momento comenzó a crecer integralmente, no solamente en el campo comercial, desde lo tecnológico hasta el espacio, China y Asia. Lo cual es como que se ha corrido de alguna manera el equilibrio que estaba muy concentrado. Y últimamente lo que se dio en llamar una guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo cual algunas dificultades que ya la economía global empezaba a tener y con impactos en la región latinoamericana que venía mejorando, no es el caso de Argentina, pero en general venían mejorando, se frenó. Entonces a ese panorama que ya era de incertidumbre, le llegó en el 2020, no la de la buena visión, como decíamos en el 2000 pensando en el futuro, sino que le llegó en el 2020 esta pandemia. Yo creo que vamos a tener todo el 2021, espero que sin la intensidad, pero con sus efectos y una cantidad de elementos. Entonces, a la incertidumbre que le ha generado esta situación de Estados Unidos, el estilo de este liderazgo, e incluso que desde el propio presidente han planteado sus dudas sobre la posibilidad de no poder reconocer el resultado electoral en caso de que él tuviera dudas, especialmente por el voto correo y por otros elementos, de la transparencia de la elección, yo creo que le generan
la incertidumbre de una de las dos grandes potencias a la incertidumbre y a la casi, diría, tormenta perfecta que estábamos viviendo en este 2020. Héctor, vos, tu opinión sobre si es excepcionalmente importante la elección de mañana en Estados Unidos. Bueno, yo sí creo, y sin hacer un acto de campaña por Trump, yo creo que Pilo hablaba de Occidente, yo creo que está en juego la definición de Occidente. Creo que está en juego un aspecto civilizatorio de Occidente, ¿no? El racionalismo y la ilustración, pongámoslo así. No es casual que Turquía, Irán, China estén esperando una victoria demócrata, porque Trump, con un discurso beligerante, más que con políticas beligerantes, Trump es el primer presidente en 40 años que no declara una guerra, que no inicia una guerra en Estados Unidos. Con un discurso proteccionista, bueno, llevó a China a la mesa de negociaciones, una realidad que 4 o 5 presidentes antes que él habían manifestado, pero no habían arribado a la mesa de negociaciones con China. ¿Por qué? Porque China hace trampa en comercio, en derecho de propiedad intelectual, hace trampa con el tipo de cambio, y eso genera un déficit para Estados Unidos que no es aceptable de acuerdo a las normas del régimen de comercio internacional. Y por el otro lado, sí, Trump es controversial, tiene una personalidad volátil, habla, grita, insulta, pero sus políticas son más prudentes que su discurso. Entonces, yo creo que, bueno, además en América también están esperando la derrota de Trump en La Habana, en Caracas y en algunos otros lugares. Yo creo que sí, digamos, preguntémonos acerca de Occidente, miremos lo que pasa en Francia, miremos lo que pasa en Viena en el día de hoy, ¿y qué quiere decir Occidente? Bueno, quiere decir el racionalismo y la ilustración. Y ninguno de estos rivales de Estados Unidos que mencioné al pasar reconocen la importancia del racionalismo y reivindican la ilustración. Y eso es Occidente, eso somos, además. Y yo creo que esta elección tiene que ver con eso. No es que el Partido Demócrata no lo sea, pero ha mostrado algunas idas y marchas y contramarchas en la definición de esos temas de vuelta, civilizatorios, si se quiere. ¿Qué importancia tendría la elección de uno o de otro, y esta pregunta es para los dos también, tanto de Trump como de Biden, para América Latina y para la Argentina, sobre todo? ¿Cuáles son las prioridades para Estados Unidos o cuáles serían las prioridades en un caso y en otro? Bordón. En primer lugar, obviamente yo no vivo en Estados Unidos, así que no tengo preferencias de acá. Puedo analizar lo que me parece mejor o más complejo. Comparto sí que en el terreno militar, como lo hubo en el terreno económico y en la agresividad verbal, hubo como un encerramiento, un aislamiento de Estados Unidos. Si uno analiza el último discurso en West Point del presidente Trump, claramente dice no vamos a irnos a batallas que sabemos derrotadas o sin ningún sentido y sin ningún valor para que nuestra gente muera lejos de nuestro territorio, y después explica al estilo de él todo lo que está invirtiendo para quien se anime a enfrentarlo sepa que le dará su merecido. En ese sentido, lo que dice Héctor es correcto, no ha desatado ninguna guerra. Pero al mismo tiempo, a un sistema multilateral que en una etapa de globalización es más necesario que nunca. Yo no creo que necesitemos un gobierno mundial, pero sí necesitamos un sistema multilateral que sea capaz de humanizar y democratizar el proceso globalizador. Me parece que hubo, sobre los defectos del sistema multilateral, algunos mencionó, básicamente refiriéndose a la OECD, a la Organización Mundial de Comercio, y algunos otros elementos. También puede ser que no funcione tan bien la OMS, pero realmente lo que tienen que hacer los líderes es tratar de fortalecer el multilateralismo y no vaciarlo. Y lo ha vaciado en los acuerdos en el Pacífico, para bien o para mal de América Latina, lo ha vaciado en la Organización Mundial de Comercio, lo ha vaciado en la Organización Mundial, y ha tenido una muy difícil y dificultosa relación con Occidente, con todas las democracias europeas.
Termino con esto. Por lo tanto, yo creo que no va a haber tremendas diferencias. La administración demócrata no va a dejar de estar preocupado por la competencia con China, pero creo que lo va a tratar de manejar de otra manera, no sentando en medio de un conflicto a la mesa a otra parte, sino tratando de encontrar un multilateralismo que le ponga límites a los no cumplimientos o a la falta de transparencia de algunas economías. Y termino con esto, con dos cosas. Primero, yo descreo, porque esto no es el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. China es mucho más importante y mucho más poderoso como población, como tecnologías, como todas las tecnologías, no solamente algunas tecnologías, y como organización que lo que era la Unión Soviética. Y por otra parte, los chinos no tienen esa vocación de conquistar con una visión de marxismo-leninismo y una revolución, sino China como el centro del mundo. Y Estados Unidos tampoco es el Estados Unidos de la Guerra Fría. Por lo tanto, yo no imagino que vayamos a un camino de Guerra Fría. Por otra parte, vamos a tener dos superpotencias compitiendo, pero no van a ser las dueñas del mundo, porque Rusia sigue siendo no una superpotencia, pero una potencia. Europa es una potencia, la India es una potencia, Japón es una potencia, y las regiones del África y América Latina van a ser parte de esto. Termino. Yo no creo que los argentinos en particular, si hay más desorden nos va a impactar a todos, si hay menos desorden y hay más diálogo nos puede ayudar. Pero yo creo que en el caso de Argentina, gane Trump o gane Biden, que para mí no es lo mismo, creo que el principal tema que Argentina tiene que resolver es cómo nos ponemos de acuerdo nosotros, cómo sabemos con quiénes tenemos que negociar, cómo entendemos este mundo tan diverso. No mencioné Japón también. O sea, este mundo tan diverso que no va a ser una guerra fría, por lo tanto no tiene sentido ni alinearse con uno u otro, ni buscar una especie de camino del medio aislado y ultra protagonista, sino definir a dónde vamos con un clima, no de unanimidad, pero de alta coincidencia de objetivo y de algunos medios fundamentales como país, y ahí con cualquiera de los dos gobiernos podemos negociar en mejores condiciones. Tengo mi opinión, qué mundo me gustaría, que no lo va a definir Estados Unidos. El mundo no son provincias de Estados Unidos, pero el mundo no funciona al día de hoy sin estar influido por cómo actúa Estados Unidos. Por lo tanto, yo espero un mundo con más multilateralismo, con más comercio equilibrado, con más equidad dentro y entre los países. Héctor, tu turno. Sobre todo porque había hecho una pregunta muy concreta sobre la importancia de esta elección con respecto a América Latina, cuáles son las prioridades de Estados Unidos y de Argentina también, ¿no? ¿Qué consecuencias para Argentina? Un par de cosas. Los medios oficiales del Partido Comunista Chino hablan de Guerra Fría. El concepto, la nueva Guerra Fría, originó en Beijing. Y en ese sentido, si hacia allá vamos en el sistema, a mí me preocuparía más que la otra Guerra Fría, por el simple hecho que la otra Guerra Fría, por un lado, en aquel sistema bipolar, la Unión Soviética, la mitad del bloque era europeo, y eso generaba ciertos resguardos. Y por el otro lado, la Guerra Fría, aquella, tenía un sinnúmero de instituciones, tratados, convenios y acuerdos que enfriaban la posibilidad de la guerra. Con China no existe nada de eso. China ni siquiera observa las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, hay que decirlo. Por eso estamos en esta guerra comercial, entre comillas. Respecto a Argentina, bueno, el Grupo de Puebla, que es la expresión de la política exterior del gobierno de Alberto Fernández, ya se ha manifestado, y el gobierno del Grupo de Puebla, no oficialmente México, por supuesto, porque es mucho más prudente, pero el grupo como tal, como espacio multilateral de izquierda, ya se ha manifestado en relación a esta elección. Entonces, bueno, si gana Biden, el Financial Times de hoy o de ayer había dicho que Argentina se va a beneficiar con un triunfo de Biden, hasta cierto punto, además, hay que decirlo, porque hay ciertos temas que vinculan a Argentina con el mundo y con Estados Unidos que no pasan por quién está en la Casa Blanca, sino que pasan por otro tipo de burocracias, si se quiere, la del Tesoro, la de la Reserva Federal,
la burocracia internacional del banco y el fondo. Entonces, bueno, veremos si verdaderamente es conveniente para Argentina o no. ¿Y qué quiere decir que sea conveniente si es que gana Biden? ¿Algo para agregar, Bordón? Sí. Primero, aunque no sea absolutamente correcto, yo disiento con mi amigo Héctor, nos conocemos hace más de 20 años, y creo que poner el Grupo de Puebla, que está fuertemente diluido en términos de poder presente y futuro en la región, ante este conflicto societario que tenemos como humanidad, la verdad que no lo comparto, lo quiere decir que no puede ocurrir. Y en términos de Latinoamérica, fijémonos, la catástrofe humanitaria y la catástrofe democrática que está viviendo Venezuela, el tema más grave que tenemos en la región, lo cual no quiere decir que todos los otros países no tengamos problemas muy graves. No solamente no avanzamos, hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Yo creo que si hubiera otro diálogo con Europa, si hubiera otro diálogo más razonable, como el que venía en alguna medida haciendo el presidente Obama, que nos permitió incluso superar el problema que se está agravando nuevamente en Colombia, podríamos estar pensando en terminar esta catástrofe humanitaria que no solamente golpea al pueblo venezolano adentro y a los casi 5 millones que se han tenido que ir, sino todo el riesgo con los vecinos, particularmente con Colombia, y podríamos encontrar una salida pacífica, consensuada, no para que se quede un dictador, sino para que tengamos una salida democrática con una transición, trabajando junto con la comunidad europea, con la comunidad americana, con el excelente informe que la presidenta Bachelet ha hecho, que es un report perfecto para buscar una salida pacífica sin hacerse distraídos con los agravios sin precedentes en Sudamérica, salvo en las dictaduras que tuvimos que vivir en los 80, hacia el pueblo. Entonces, pienso que esto es importante. Sí coincido con Héctor, que esto de imaginar que cambia un presidente y entonces viene un presidente que nos ayuda, otro que nos ayuda, no, esto no es así. Es una sociedad muy compleja. Fíjense que ni siquiera tiene un sistema centralizado Estados Unidos electoral, por eso es tan difícil saber qué va a pasar. Cada estado lo define. No hay una autoridad nacional electoral como es el caso nuestro. La elección es el 20 de enero. El 6 de enero tienen que en el Congreso definir quién es. En la elección del 2000 estuvimos hasta el 16 de diciembre. O sea, mientras el Partido Comunista Chino organiza su plan para los próximos años, en Estados Unidos está en un debate casi de régimen. Casi de régimen. Yo creo que no va a ocurrir porque creo que las instituciones son fuertes. Y por última parte, cuando yo no tengo no sé llamarle pánico, esta gran preocupación de que China conquiste todo, no soy inocente, sé cómo se mueven en África, por ejemplo. Pero la verdad que yo tengo más confianza en la capacidad de la democracia occidental con todos sus errores y sus disputas y con su innovación, que no es que no la tenga China y que no es que no la tengan otros países. Yo tengo más confianza en eso. Entonces yo tengo confianza que o el mundo va a seguir destruyendo el medio ambiente, entonces no es que China nos va a conquistar, no sé qué va a tener China ni qué va a tener Estados Unidos si seguimos en este modelo, que el COVID es el espejo en el cual nos tenemos que mirar. Ha demostrado los problemas de la inequidad, ha demostrado el que no invertimos, como lo han dicho los grandes antropólogos o grandes científicos del siglo XXI que venían advirtiendo, dejen de gastar plata en armamentos, no porque es malo solamente, sino porque no les va a permitir definir la historia, investiguen más sobre las pandemias que esta sociedad puede generar y al final vino. Entonces yo me miraría en ese espejo para encontrar una humanidad más solidaria y no aceptaría como argentino y como parte de la humanidad el que nuestra próxima estrategia es cómo nos enfrentamos entre China y Estados Unidos, si no soy inocente sobre la presencia financiera en Sudamérica, no en el norte, sobre que no es transparente. Yo tengo muchas críticas a cómo funciona. Lo que no comparto es que para esto tratemos de desarmar el sistema global y tratemos de convertir en una especie de lugar cerrado y poderoso y a la defensiva a una de las grandes democracias de Occidente, que es Estados Unidos. Déjenme hacerle una última pregunta a los dos, que les pido que sean breves porque no tengo mucho tiempo. ¿Con qué candidato de hoy el mundo sería mejor? ¿Con Trump o con Biden? No sé quién quiere empezar. Héctor, que me parece que le toca porque estabas hablando vos. Héctor. Bueno, no voy a contestar eso, pero de alguna manera sí lo voy a contestar, porque
Hay un tema que tiene que ver con la dinámica y la normatividad del sistema político de Estados Unidos que me preocupa mucho, porque bueno, lo que pasa en Estados Unidos tiene impacto en todas partes, ¿verdad? Todavía es el país más poderoso del planeta. Biden ganaría mañana, según las encuestas, llegaría a la Casa Blanca y ya dijo, como candidato, que no iría a una reelección, por edad, por un sinnúmero de factores. Lo cual significa que es un presidente que llegaría a la Casa Blanca débil. Porque ya inmediatamente eso significa que dentro de su propio partido, dentro de su propia administración, comienzan a disputarse internamente la herencia. ¿Quién va a ser el candidato en 2024? Naturalmente sería la vicepresidenta que lo acompaña, pero no necesariamente. Y por otra parte ocurre un hecho que no tiene precedentes, que es que Obama está haciendo campaña. La hizo en 2016. Obama es el jefe de campaña de Biden y tiene enorme influencia. Y eso no tiene precedentes en la política de Estados Unidos. Un presidente deja el poder y se olvida de la política interna. Habla de política exterior, habla de sociedad civil, de pandemia, de salud pública, de muchas otras cosas. Observa elecciones, como Jimmy Carter lo hizo desde que dejó la presidencia, pero no se mete en la política exterior. Eso ha cambiado. No es solo Trump el que ha cambiado, deformado, si se quiere, según muchos, la política de Estados Unidos. Estados Unidos está pasando por un momento muy complicado en ese sentido. Las normas, escritas y no escritas, no están siendo observadas de acuerdo a la tradición. Y eso es la fuente de inestabilidad. Esto es lo que quiero decir acerca de Me preocupa que Biden ya haya dicho que no va a ser reelecto, que no va a ser candidato. Eso genera mucha incertidumbre dentro de su administración porque es un proceso muy natural. 4 años es muy poco tiempo. Gracias, Héctor. Perdón, te pido brevedad. No, muy breve. Tengo 2 respuestas. La primera, yo no puedo decidir qué conviene, pero sí puedo decir, si llega a ganar Biden, como están los temas hasta ahora, se va a recuperar un mayor balance de poder, pese a que, como dice muy bien hoy el profesor Merkel en un artículo, los republicanos, por voto popular, que no es lo que define, han ganado 2 elecciones y han tenido más de la mitad de los presidentes. Y en este momento tienen 6 de los 9 miembros con Barrett, que la acaban de elegir por primera vez sin apoyo de la oposición y a pocos días de que se dé la elección. Miembro de la Corte Suprema. Exactamente. Entonces vamos a tener un mayor balance, posiblemente los republicanos, aunque está muy parejo, retengan el Senado. Está seguro que los demócratas no solamente van a ganar el voto popular, sino que van a ganar la Cámara de Representantes. Y si Biden es presidente, va a haber un reequilibrio de poder. Segundo, si vos me preguntás qué líderes necesitamos una líder que se está yendo, Angela Merkel, capaz de gobernar siendo del centro demócrata cristiano, gobernar también con los socialdemócratas. ¿Qué liderazgo que ya no tenemos necesitamos? El de Mandela, capaz de tener convicciones y reconstruir. ¿Qué cosas más cercanas tenemos? Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, y no desprecio lo que fue Lula como presidente y lo que significó Lula para ese país, o si no, 2 políticos que se despidan con la grandeza de Julio María Sanguinetti y el Pepe Mujica los otros días. Yo creo que eso es. Yo creo que nosotros no necesitamos dirigentes extracotidianos que pongan en Occidente en duda las reglas de la democracia participativa, electiva y democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Que tengan muy buenas noches allá en Washington y espero que mañana sea un día breve para vos, que seguramente vas a estar siguiendo la elección minuto a minuto. Gusto verte, Héctor. Un abrazo, Pilo. Hasta siempre. Una pausa. Auspician desde el llano. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Del local nos encargamos nosotros. Adrián Mercado presenta Franquicias Argentinas edición virtual del 3 al 5 de noviembre. feriavirtualfranquicias.com.ar. Invita Grupo Adrián Mercado. Imagínate en Salinas Grandes hoy. Imagina la experiencia de estar en Jujuy. Soñá hoy. Vivilo mañana. Jujuy, energía viva. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bien, estoy con mi amiga, mi colega Carolina Moroso, como todos los lunes, que acaba de escribir, es escritora de libros, desde a partir de ahora, acaba de escribir este libro maravilloso, Llorarás, que es una historia del éxodo venezolano. Ella me lo mostró los originales en su momento, me preguntó la opinión, le dije que me gustaba y entonces me pidió el prólogo, que también se lo hice, así que la verdad que no se lo pierdan porque tiene historias muy conmovedoras. Y yo lloraré, porque no me esperaba eso. Gracias, Joaquín, muchas Pero gracias. vamos a hablar no Tengo de el Venezuela. mejor prologuista. Pero vamos a hablar no de Venezuela, sino de Estados Unidos. Vamos a hablar de Estados Unidos, que sin dudas también va a moldear mucho cómo se van a organizar las relaciones en nuestra región y en particular en lo que tiene que ver con la crisis venezolana, entre muchísimos temas. A ver, Trump, Biden, Biden, Trump. Primero, ¿dónde se juega el partido, no? Porque muchas veces hablamos de los distintos estados, ¿no? Se habla de 51 variables en juego, exactamente. Pero son muy pocos los que deciden. Pero son en realidad pocos los que deciden en este sentido. Primero, hay que recordar que en Estados Unidos se vota por colegio electoral. Con lo cual, puede pasar algo tan impensado para nosotros los argentinos, al menos con el chip reciente, de las recientes generaciones argentinas, que es que un candidato que saca más votos en el voto popular, en el voto de la gente, no resulte el ganador de la elección. Recordemos el caso de Hillary Clinton, 3 millones de votos más que Trump y sin embargo el presidente fue Trump, porque tenía más electores en el colegio electoral. Porque tenía más electores. Quien gana es quien gana justamente en el voto de los electores del colegio electoral, estado por estado. Y por supuesto, los distintos estados tienen distinto peso específico dentro del colegio electoral. California, un mega estado, tiene 55 electores. Después hay estados que también tienen una representación muy importante, como Texas, donde se puede estar disputando el fin de la eterna, digamos, el eterno bastión republicano, ¿no? Claro. Justamente con la emergencia de Trump. Pero bueno, vamos a ver quién encabeza las encuestas. Recién acabo de ver un newsletter que me llegó de The Economist que decía que básicamente Joe Biden estaba en la pole position, está básicamente ya holgado en la diferencia con Donald Trump. Pero nadie puede cantar victoria, no al menos hasta que todas las cartas estén echadas. A ver, lidera Biden en el voto popular por un 8,4%, 8,3%, Real Clear Politics, recién estaba Bajó viendo... un poco la diferencia, ¿eh? Bajó la diferencia muy significativamente. Estaban en 11, 12 puntos de diferencia. Exactamente. Fíjate vos, vamos a ver la progresión desde marzo, Joaquín. Estaban bastante cerca. Ya aquí empezábamos a ver el efecto de la pandemia que erosionaba muy fuerte la figura de Donald Trump. Después, por supuesto, esa catástrofe en términos sanitarios y también la debacle económica que vino con eso. Alguna tendencia a la recuperación. Después, Biden, hay que decir esto, el Partido Demócrata, recién escuchaba que mencionaban que Obama está funcionando como jefe de campaña. El Partido Demócrata salió con todas las cartas que tenía para jugar justamente esta partida que la consideran muy histórica, ¿no? Porque tiene que ver con la institucionalidad, están en juego los valores que representan los Estados Unidos, así lo esgrimen los demócratas, y encuentran que lo que les pasó en 2016 no les puede volver a pasar. O sea, no hay que dar por ganado ninguna instancia, sobre todo considerando que Donald Trump tiene una base de votantes que por lo que dicen las encuestas es menor,
pero que es muy fiel Claro. y muy organizadamente Claro, va a salir a claro. votar, ¿no? Sí, sí, sí. La regla, la ecuación en Estados Unidos es esta. Cuanto mayor es la participación generalmente, digo, hay algunos casos donde puede no cumplirse esta regla, pero generalmente aplica esta regla. Mayor participación, Ayuda. mayor ayuda o mayor espaldarazo para el Partido Demócrata. Por eso los demócratas trabajaron mucho en esto que se llama el voto anticipado, Claro. que es exactamente eso. La gente puede votar por correo, a través del voto anticipado. Muchísimas personas, estamos hablando de 100 millones de personas, apelaron a esto. Hay que decir también, vale la pena aclararlo, otra de las particularidades del sistema americano es que el voto no es obligatorio y que además, y acá esto también hace algunos cuestionamientos del funcionamiento de la democracia americana, no cualquiera, digo, no es que yo me despierto mañana y decido votar mañana y puedo votar mañana. Digo, hay un proceso de inscripción para claro. poder estar Así es. habilitado a votar, ¿no? No es obligatoria, pero hay que inscribirse cuando se va a votar. Cuando se va a votar, exactamente. Bueno, pues con todo esto en el medio, recordá también lo que pasó, las protestas de Black Lives Matter por la muerte de George Floyd y la respuesta de Trump, que básicamente le dio la espalda a todas esas minorías que decían, señores, aquí hay una violencia institucional desde hace años. Trump, todo lo contrario, fortaleció su discurso de ley y orden, hablándole al electorado que él ya tiene, alejando al electorado más moderado, y Biden buscó captar y ampliar esa carpa grande que siempre tiende a hacer el Partido Demócrata, algo que también explica la decisión de sumar a la fórmula presidencial a Kamala Harris, esta mujer más joven, es una mujer de 50 y pocos años, estamos hablando de un Biden de 77 que ha sido cuestionado por su edad, ¿no? Incluso como parte de la estrategia de Trump. Si gana va a terminar a los 82 años. Va a terminar a los 82 años. Vos pensás, Joaquín, y vos esto lo has dicho en otras ocasiones que hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos, generalmente se piensa a 2 mandatos, ¿no? Claro. Se piensa a un proyecto de 2 mandatos. Bueno, aquí la figura de Harris cobra un protagonismo especial y ella además también capta a algunos sectores más ligados con el pensamiento progresista dentro del Partido Demócrata que lo ven a Biden como muy ligado al establishment y ella, siendo afrodescendiente y siendo también una mujer integrando esa fórmula en una posición nodal, de alguna manera atrae a esos votantes más ligados al pensamiento progresista, ¿no? Bueno, acá tengo el desglose estado por estado, pero fíjate vos cuáles son los que todavía hay que determinar qué puede llegar a pasar. Y acá yo me pongo la atención en Texas, históricamente republicano, en Florida, con un voto latino que se divide más de lo que pensamos. Uno tendería a pensar que con el cuento del muro y demás, los latinos van a votar todos de manera alineada a la fórmula demócrata, pero atención, porque está también la comunidad cubano-descendiente, la comunidad venezolana, donde Trump apela y mucho con su discurso, digamos, más confrontativo con los regímenes de Venezuela y de Cuba. Bueno, después está Pensilvania como un estado también clave, donde mañana se va a jugar un partido importante y donde la diferencia no es tan significativa. Fíjate vos, te voy a mostrar si tenemos la placa de las diferencias estado por estado. A ver, los estados batalla, los swing states. Pensemos en Arizona. Trump encabezaba por 4 puntos, Biden está arriba por 6 puntos. 49 a 43. Esto es en el margen, casi te diría en el margen de error de una encuesta, con lo cual es muy ajustado. Florida, Trump arriba 1 punto, 2016. 2020, Biden, arriba por 3 puntos. Pero atención, 47 a 44, no está todo dicho en Florida. También dentro del margen de error. Pensilvania también, Trump abajo por 1 punto, Biden arriba por 6 puntos, 49 a 43. Y Wisconsin, Trump perdía por 1 punto. Y Biden arriba, ya sí en Wisconsin, por 11 puntos. Por 11 puntos. Pero atención con lo que puede pasar en Texas, atención con lo que puede pasar en Florida y atención con lo que pasa en Pensilvania y el nivel de participación que haya mañana en la elección, que sin dudas nos va a tener a todos muy desvelados. Muchas gracias, Caro. Suerte con el libro. Gracias. Después de la pausa, la vacuna rusa y la segunda ola de la pandemia en Europa. Auspician desde el llano.
El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. Tigre, municipio. El futuro está en todos. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Lanzamos nuestra división de animales de compañía. Biogénesis Vagó. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, estamos con el doctor Roberto Dedac, uno de los infectólogos más importantes del país. Doctor, la primera pregunta que le quiero hacer es sobre una noticia que se produjo hoy en el país y que conmovió a muchos sectores, que es que vamos a tener dentro de poquito tiempo la vacuna rusa. Y se van a poner, no sé, van a tener como 10 millones de dosis, no sé, que no sé si son 10 millones de dosis de las 2 dosis o son 10 millones de dosis que hay que dividir por 2. Pero usted, ¿qué seriedad le ve a esa vacuna? Bueno, las vacunas, hoy muchas o algunas de las vacunas que están en investigación pueden estar o pueden venir al aeropuerto de Ezeiza. Ahora, que lleguen las vacunas al aeropuerto de Ezeiza no quiere decir que esas vacunas sean útiles o sean eficaces o sean seguras para la población, porque todavía de ninguna de las vacunas que están en primera línea, incluida la rusa, tiene datos de fase 3. La fase 3 son miles de pacientes, miles de personas voluntarias que se someten a la investigación de recibir un grupo de vacunas y otro placebo, es decir, no reciben vacunas, para saber en qué grupo se infectan más y para saber la eficacia, pero también para la seguridad. Mire, se estima que para que las vacunas sean seguras luego de la investigación, tiene que haber investigación entre 30.000 y 60.000 personas. Por eso es que ustedes escuchan, o las personas escuchan, que hay 30.000 pacientes bajo la investigación que se va a hacer, o 40.000 o 60.000. Hoy la vacuna rusa, publicado en las revistas internacionales, que son controladas por pares, que la evidencia es una evidencia científica mundial y aceptada, tiene un estudio hecho de fase 2 con 72 pacientes, que demuestra que despierta una inmunidad y que en esas 72 pacientes no le produjo efectos. Pero eso no es suficiente. Al igual que ninguna otra vacuna, tienen que tener las vacunas su estudio de fase 3 para poder saber si las vacunas son eficaces y seguras. Ahora, una vez que están estas vacunas, como son vacunas nuevas y muchas vacunas de diseño, después viene otra fase. Una vez que están aprobadas, ADMAR en Argentina la aprueba la ADMAR, pasa por una Comisión Nacional de Inmunizaciones que dice cuál vacuna es y cómo hay que recomendarla, luego el Estado acepta esa vacuna y empieza la vacunación. Ese proceso es el proceso de aprobación. Pero después hay otro proceso, que no se habla mucho, pero que es la fase 4. La fase 4 es cuando se vayan a administrar millones de dosis de argentinos y que sean esos argentinos controlados para saber la eficacia en terreno, en vida real. Claro, porque es la primera vacuna, la primera experiencia. Es la primera experiencia con esta vacuna. Claro. Mire, y es tan importante ser transparente, en decir, en no dar falsas expectativas, mostrar las evidencias a la población, porque hay estudios que demuestran que cuando hay transparencia en la información científica, las personas toman confianza. ¿Confianza que en este caso en las vacunas? Y es importante tener confianza en las vacunas, sí, es absolutamente importante, porque en los últimos años hay grupos internacionales y grupos nacionales que están mirando a las vacunas y desconfían. Son los grupos antivacunas, los líderes antivacunas, que están creciendo notablemente en el mundo y en América Latina. Yo pertenezco a un observatorio internacional más de hace 1 año y medio y vemos cómo crecen los grupos. Entonces, si nosotros damos información no acertada, hacemos crecer esos grupos, se crea incertidumbre, falsas expectativas, y eso es perjudicial para la persona. Sí, la vacuna rusa sobre todo provoca muchos temores. Hay una productora de este programa que tiene temor a la vacuna rusa porque
digamos, pero no es porque sea rusa ni porque sea, sino porque hay menos control, se supone, o se conoce menos, y usted lo está confirmando de alguna manera. El instituto que la fabrica es un instituto serio y los investigadores son serios. Lo que sí hace falta es que muestren los datos con transparencia. También se discutía de que los datos no habían sido mostrados con transparencia de parte de los países asiáticos, y esto fue una realidad. O sea que es importante la transparencia, y sobre todo, Joaquín, porque hoy en día ya hay investigadores, y yo creo en esto, y no es una mala noticia, pero es una realidad de la ciencia, es que posiblemente hayamos entrado en una era pandémica. ¿Qué quiere decir una era pandémica? En una era donde vamos a tener pandemias algo más frecuentes que cada 10, 50 o 20 años. Vamos a tener más cerca. Entonces, las vacunas son sumamente importantes porque son vacunas de diseño, son plataformas donde hay moléculas, y si viene un nuevo virus, se modifican esas moléculas. Eso le iba a preguntar, porque, a ver, se estaban haciendo estas vacunas sobre, digamos, las experiencias de la primera ola de la pandemia. Exacto. Pero hay un segundo brote ahora, sobre todo en Europa, que dicen que pertenece a una cepa distinta. Exacto, es el mismo coronavirus que ha cambiado en algo. ¿Pero sirven las vacunas? Sí, sí, porque no son cambios mayores, sino son cambios menores. Este cambio menor que sí produce esta ola en el hemisferio norte, produce porque tiene mayor contagiosidad, no tiene tanta mortalidad, o sea, es más baja la mortalidad y la hospitalización también, y ocurrió en Europa en un momento donde se disminuían las medidas de distanciamiento y la utilización del tapaboca. Entonces, es absolutamente importante. Si vamos a tener una era pandémica, esta era pandémica, hay tres factores. Yo recién escuchaba al embajador Borbón y hablaba parte de esto. Es decir, hoy, ¿por qué se piensa que va a haber más pandemias? Porque si uno ve entre el 2000, el 2009 y el 2020, el crecimiento de los vuelos en el mundo, esto es un crecimiento exponencial, pero del 2009 al 2020 creció aún más, y sobre todo el mundo asiático, poder económico, social. Todos los aviones estaban sobre Asia, exacto, más que sobre esto. El segundo es que el planeta tiene una mejor calidad de vida y condiciones sociales globales mejores, y entonces la gente busca, o las poblaciones buscan mejores alimentos. Estos alimentos son proteínas. Las proteínas provienen del mundo vegetal y del mundo animal, mayor contacto con los animales, deforestación. O sea, todo esto va a pasar. Ahora, ¿cuál es la solución? Tener confianza en las vacunas y en estas nuevas vacunas. Hay nuevas vacunas. Ahora, ¿cómo se hace para tener confianza? Esperando los resultados de las investigaciones, y que los gobiernos de cualquier país, incluyendo el nuestro, base las decisiones en las investigaciones y no en la geopolítica. La geopolítica es importante porque aloca recursos. Es decir, yo sé que tengo probabilidades de tener el Estado, este país, Argentina, 10 millones de vacunas, pero también tengo que saber cuál es la probabilidad de AstraZeneca si tengo 10 millones, o de Pfizer, o de Moderna, porque todos están en una carrera para saber o para demostrar cuál es la más eficaz y poderle proveer a la Argentina y al mundo. Doctor, hay en Europa, sobre todo en Estados Unidos, un segundo brote muy, como usted decía recién, muy agresivo. Grave, sí. Con número de contagiados por día, como no se ha visto en el primer brote, como acá no se ve. ¿El riesgo de un segundo brote en la Argentina existe? Si usted me invitaba hace 5 semanas, yo le decía, mire, está creciendo tanto en Mancha la cantidad de casos en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, posiblemente no podamos tener un segundo brote. Hoy estoy convencido que vamos a tener un segundo brote, si no se hacen adecuadamente y no se aprendió que el distanciamiento social, que la utilización de tapaboca y que los testeos son los que bloquean, esperando la vacuna. Mire, hoy hay una publicación en una de las revistas más importantes del mundo científico, el New England Journal of Medicine del día 29, que dice que esperando la vacuna esto es la mejor vacuna. Y esto es real, porque al utilizar yo el barbijo, a una persona que está infectada, yo recibo menos virus o le doy menos virus. Y si una persona recibe menos virus, hace infección pequeña, hace una infección leve, y es como si se vacunara. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay que enfrentar a la gente, no. Pero hoy por hoy tenemos esto, solamente esto. Distanciamiento, barbijo o tapaboca,
y los testeos. Si no hay buena cantidad de testeos y no hay una respuesta social sanitaria bloqueando a las personas, bloqueando porque hay personas que pueden sí quedarse en sus casas, pero hay otras que no podían quedarse en sus casas y que debían tener una respuesta social sanitaria. Si no hay estos tres componentes, tenemos segunda ola iniciado el otoño-invierno del año próximo. Marzo-abril. Marzo-abril. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Una pausa. Bien, ustedes saben que la expresidenta Cristina Kirchner quiere nombrar un procurador general o procuradora general propia que le responda directamente a ella y los candidatos que se están nombrando son bastante fanáticos o fanáticas de ella. Que no es el candidato el juez federal Daniel Rafecas. El juez Rafecas es el candidato de Alberto Fernández, no de Cristina Kirchner. Digamos, hoy por hoy en el Senado ustedes saben que el Procurador General, que es un cargo muy importante, esta es una cosa que tenemos que tener claro, es un cargo muy importante en la justicia. Va a ser más importante porque el Código Penal prevé que lo que se llama, entre en vigencia lo que se llama un régimen acusatorio. Esto es, el poder de la investigación de las causas penales la van a tener los fiscales. Y por supuesto el Procurador General, que es el jefe de los fiscales. Es un cargo no solo importante hoy o como ha sido históricamente, sino que va a ser más importante todavía en los próximos tiempos. Por eso es decisivo si Cristina Kirchner puede o no imponer a un fanático o a una fanática en ese lugar. Hoy, tal como está la ley, no puede, porque necesita los 2/3 del Senado. El procurador tiene que ser nombrado con aprobación previa del Senado, con los 2/3 del Senado. No lo tiene. Pero está intentando cambiar la ley para que ya no sean 2/3, sino mayoría simple. Si es el cambio lo puede hacer, que tiene que pasar por las dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. En ese caso sí puede, porque el peronismo, el kirchnerismo, tiene mayoría simple en el Senado. Esto ha provocado a su vez una tensión, división en la oposición. ¿Por qué? Porque Lilita Carrió dice, bueno, si lo que viene es mucho peor, o si lo que viene es muy malo, entonces démosle el acuerdo al juez Rafecas, que por lo general en su historia no ha tenido un compromiso fuerte con nadie. Y por otro lado salen gente cercana a Mauricio Macri, a algunos radicales también, que dicen, no nos asustemos al primer amague de Cristina Kirchner. Esperemos que ellos hagan un proyecto de cambio de esta ley de designación del fiscal y una vez que se haga el cambio veremos si tenemos que tomar medidas extremas. Pero ¿por qué esta tensión? Porque previamente Juntos por el Cambio había decidido no darle los 2/3 al juez Rafecas. No darle. Entonces, ahora, si hay que darle, como pide Lilita Carrió, es la modificación, digamos, de 180 grados de la posición que tenía Juntos por el Cambio. Ahora, yo diría, a ver, el cargo de Procurador General es muy importante. Que caiga en manos de una fanática o un fanático es gravísimo. Y creo que la oposición, antes de ventilar sus posiciones, debería tener una posición unificada en un sentido o en otro, no importa en cuál. Pero me parece que peleándose en esta gravedad de la situación que estamos analizando es absolutamente inútil e impolítica e inoportuna. Chau, hasta el lunes.